muchísimas gracias por las 28 personas que tenemos actualmente conectadas en línea. Y bueno, muchas gracias por asistir aquí sería ya el tercer evento que hacemos por parte de Babel, con la ayuda de Usystem, evidentemente, con Catarina que está aquí presente. El tercer evento que damos de la mano de Usystem referente a esta tecnología, esta comunidad de Meetup que estamos haciendo aquí de forma local, aprovechando pues eso, un poco esa cercanía de las personas que están aquí en España dentro de la comunidad, aprovechando el idioma, en este caso el castellano. Anteriormente ya hemos hecho 2 meetup, uno para arrancar esta comunidad de Madrid, en el cual hablamos y bueno, estuve yo hablando junto con Pablo Fernández de la transición de Usystem. Recientemente también hicimos otro meetup relacionado con la programación reactiva, en la que pudimos contar con Carlos Solías, nuestro test lead, un compañero. Y por último, hoy es el tercero que vamos a dar con la ayuda de Álvaro Pinilla, y la temática es algo diferente a los anteriores. Me gustaría presentar las involucradas que están en esta presentación, ¿vale? En primer lugar, me voy a presentar yo, que debería hacerlo en último lugar. Mi nombre es Sergio Prieto, actualmente soy responsable en Babel, que es una empresa consultora que estamos trabajando en Usystem. Soy responsable de todo el delivery de las aplicaciones desarrolladas en low code. Quien me conozca y me haya podido ver en los anteriores meetups, pues saben que vengo del mundo de Java, ¿vale? Pero bueno, no creo que yo aquí sea el protagonista, porque simplemente voy a dar la introducción a mis compañeros. También hemos contado con la colaboración de Catarina Pereira para dar lugar a este meetup, como siempre, con su ayuda y con su colaboración. También contamos con Lidia, de la parte del Departamento de Evolución, que participará también en esta presentación al final y irá recogiendo todas aquellas que está haciendo. Y por último, el actor principal de este evento, que sería Álvaro Pinilla, un test lead dentro de Babel, que en el caso de hoy pues va a hablar sobre tecnología BPT, tecnología modelado de procesos, como podéis ver en la pantalla de la presentación que estoy compartiendo. Bueno, aquí lo tenemos, es nuestro test lead en Babel y tiene dilatada experiencia ya en proyectos de Usystem, participando en diferentes clientes, y esta capa de procesos que va a explicar hoy, pues evidentemente la tiene muy dominada porque ha tenido que hacer diferentes proyectos sobre ella. Las reglas del juego, pues básicamente vamos a permanecer todos en silencio. Quien tenga algún tipo de duda, pues la podrá escribir en el chat, y posteriormente Lidia la irá recolectando y la iremos resolviendo al final del evento, porque es que si no es así, al final Álvaro no va a terminar la presentación casi con total seguridad. Evidentemente las cámaras las cámaras de vídeo y fondo son bienvenidos, ¿vale? Por si alguno queréis colaborar. Como decimos, siempre que tengamos alguna pregunta, pues levantamos la mano y dejamos la pregunta en el chat. Y decir que este evento se grabará y que también al final del evento tendremos una encuesta para que podáis dar vuestro feedback. La estructura, pues inicialmente vamos a hacer una bienvenida e introducción. De esta bienvenida e introducción me encargaré yo. Posteriormente ya daré paso a Álvaro Pinilla para que hable sobre lo que verdaderamente es interesante en esta charla, que es la capa de procesos, BPT, en este caso BPT Leica Pro, que hemos titulado el evento. También Álvaro irá haciendo demostraciones durante toda esta charla, y por último tendremos un question and answer donde podéis preguntar cualquier tipo de cuestión relacionada con el evento, y una última encuesta con sorpresa, ¿no?, que haremos siempre al final, haremos un Kahoot con diferentes preguntas que podréis contestar, y al final habrá, para aquellas 3 personas que queden ganadoras del Kahoot, habrá un regalo, ¿no?, por parte, en este caso, de Usystem. Bueno, si estáis aquí es porque habéis mostrado algún tipo de interés por Usystem, o quien no lo conozca, pues bueno, pues hacemos una mini presentación de lo que es Usystem. Básicamente, la misión que tiene Usystem es la de proporcionar a las organizaciones una herramienta, una plataforma para desarrollar aplicaciones de tal forma que deje espacio a la innovación. Da una serie de aceleradores que hacen que
los departamentos de informática pues se dediquen a ofrecer lo que tiene valor al negocio y unos aceleradores que hacen que evidentemente se multiplique la velocidad de desarrollo y por lo tanto el valor del producto que estamos desarrollando de cara al usuario final. ¿Con esto qué conseguimos? Pues muy fácil. Que no perdamos el tiempo, que las organizaciones o el departamento de IT no pierda tiempo en repetir siempre cosas en cada uno de los proyectos y poder poner el foco, como decíamos, en ese bueno, valor de negocio. De esta forma, al final, la organización va a poder tener mucho más tiempo para innovar en otro tipo de actividades. Al ser un sistema, una plataforma moderna de desarrollo de aplicaciones, no quiere decir que el tipo de aplicaciones que se hagan pues no sean serias y no sean robustas. De hecho, esta plataforma de desarrollo low code siempre se dice que se construye de forma muy rápida. Veremos ahora también durante la presentación, pues veremos un poco el entorno de trabajo y daréis cuenta de que desarrollar en este entorno full stack pues agiliza muchísimo el desarrollo, que se construyen aplicaciones serias y correctas de cara a cualquier tipo de aplicación de una organización y que es una plataforma que está muy orientada al futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos dentro de esta plataforma, todas las novedades que esta plataforma o System, en este caso, vaya incorporando en ella, las iremos llevando en nuestra mochila si estamos dentro de esta plataforma y, sobre todo, que todas aquellas aplicaciones que se vayan desarrollando ahora, dentro de un futuro, pues no serán obsoletas tecnológicamente porque a medida que System vaya desarrollando su tecnología, todo ese desarrollo, toda esa innovación se irán incorporando a esas aplicaciones que ya tenemos en nuestro parking, en el caso de una organización con decenas, cientos de aplicaciones. ¿Qué tipo de aplicaciones se pueden desarrollar con OSystem? Relacionadas con la experiencia final del usuario final, donde, bueno, pues el UX es muy importante, la apariencia de la aplicación también es muy importante y siempre pensando en el usuario final. Pero ahora está muy de moda también la digitalización, ¿no?, del puesto de trabajo, más ahora que estamos casi todo el mundo teletrabajando y las organizaciones también quieren empoderar a sus trabajadores con buenas aplicaciones para su día a día, ¿no?, y hacer que el trabajo de una persona sea evidentemente eficiente. Para este tipo de aplicaciones también se puede utilizar de forma muy eficaz, ¿no? Automatización de procesos, y aquí tenemos que poner un círculo en rojo porque es una de las cosas a las que hoy vamos a mostrar mucha atención. Y por último, un gran módulo en el cual también se puede utilizar OSystem como una plataforma de desarrollo low code rápida, es en todo aquello relacionado con la modernización de aplicaciones legacy, aquellas aplicaciones. Y nosotros desde Babel tenemos la oportunidad de estar trabajando en diferentes clientes donde tienen plataformas basadas en tecnología antigua que ya no tienen soporte para los siguientes años venideros, y estamos en plena transformación o en pleno de estas tecnologías o estas aplicaciones en una tecnología antigua a OSystem. Entonces, son los cuatro grandes focos o grandes cuatro grupos de aplicaciones en los cuales se puede aplicar OSystem. Quien no lo conozca, anualmente los principales empresas certificadoras de software, en este caso Gartner y Forrester, siempre clasifican a OSystem dentro del cuadrante mágico. Y en este caso, en Gartner, en esta presentación, podemos ver el cuadrante de plataforma de desarrollo multiexperiencia, que es esta que tenemos aquí a la derecha, donde OSystem tiene muy buena posición y está como líder en este tipo de plataformas, o el cuadrante de Gartner de desarrollo general de aplicaciones, y donde OSystem también tiene una posición muy, muy buena como líder en este tipo de plataformas. Estos son cuadrantes sacados en el 2021. En el caso de Forrester, igualmente, tiene una posición muy, muy, muy buena, entre otras cosas porque OSystem continuamente está haciendo una gran inversión en su plataforma para estar siempre en la cresta de la ola. Es una plataforma mundialmente conocida, 52 países, casi más de 340 partners, casi prácticamente todas las industrias, tipología de industrias están contempladas en alguno u otro proyecto que se haya desarrollado con OSystem, y la comunidad está en continuo crecimiento
y esperamos que a futuro también crezca muchísimo más. Y aquí vamos a dar un vistazo muy rápido de la potencia de la plataforma. En primer lugar, la plataforma es una plataforma de desarrollo full stack, donde si fijáis aquí la capa de procesos siempre es la gran olvidada, menos en esta ocasión que vamos a meternos muy de lleno en ver qué significa esta capa de procesos. Una de las capacidades es que la plataforma se integra y se extiende con cualquier sistema externo, tiene una facilidad de integración impresionante de forma ad hoc y nativa. Y en la propia plataforma siempre que es una especie de marketplace de aplicaciones que podemos utilizar como comunidad de desarrolladora. Otra capacidad es el ciclo de vida integral que te ofrece la plataforma y bueno, recientemente en el Next Step que hemos visto en los últimos días también hemos dado cuenta de todas las novedades que vienen hacia futuro, que tienen una pinta muy, muy, muy buena. Y por último, decir que se pueden cubrir prácticamente todas las experiencias a la hora de desarrollar cualquier tipo de aplicación. ¿Dónde vamos a poner el foco hoy? Pues evidentemente lo vamos a poner aquí. En UI ya lo pusimos previamente explicando el nuevo paradigma de programación reactiva dentro de OutSystems. Y como siempre, la gran olvidada es la capa de procesos. Pues hoy tenemos aquí a Álvaro Pinilla, que nos va a explicar o nos va a dar una clase magistral basada en su experiencia previa sobre esta capa de procesos. Y, por supuesto, las características que siempre una compañía o un gran cliente desde el punto de vista de empresa siempre exige al software que se desarrolla para ella, que es la escalabilidad, seguridad, rendimiento y despliegue flexible, pues también OutSystems lo proporciona. Por lo tanto, quien no tenga conocimiento o le suene a OutSystems solamente de oídas, yo creo que con las pinceladas es que ya vamos viendo, ya se pueden hacer una idea de qué tipo de plataformas tenemos, ¿no? Y yo creo que ahora con la introducción y con la ponencia que va a hacer Álvaro, creo que quedará mucho más claro la potencia que tiene esta plataforma. Así que, Álvaro, yo te dejo ya a ti, te cedo el control y nada, yo estaré aquí en segundo plano. Vale, creo que tienes que dejar de compartir para que me salga a mí. Estoy viendo que me está saliendo todo el rato que tengo mal la conexión aquí en la plataforma. Si en algún momento me escucháis mal o tal, me lo avisáis. Sí, a mí también me sale. Ahí, Álvaro. Vale. Álvaro, todo tuyo, tuyo, la presentación. Perfecto. Vale, voy a compartir pantalla. Vale, primero, gracias Sergio por la presentación y nada, y buenas tardes a todos. No me voy a presentar, ya lo ha hecho Sergio, así que vamos a entrar en materia, que hay mucho que contar. Vale, procesos de negocio. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Exactamente, vale. Álvaro. Procesos de negocio no, y sobre todo... se ve la introducción, ¿es eso lo que tienes que compartir? Sí, PPT Pro, vale. introducción. Pues perfectamente. Vale. Procesos de negocio y sobre todo, pues, procesos de negocio no existen. Entonces, vamos a empezar, pues, hablando sobre lo que es un proceso de negocio. Pues nada, en este caso, pues, un proceso de negocio es un flujo de actividades que proporcionan valor a través del manejo y transformación de entidades para lograr un objetivo. Ejemplo, pues podemos hacer, hay 1000 ejemplos en la vida cotidiana, en cualquier administración pública, rellenar una solicitud que tiene que pasar por una serie de pasos, luego no la rechazan, tiene que volver otra vez al principio, luego otra persona lo tiene que aprobar, después otra persona por encima lo tiene que aprobar. Pues cualquier cosa que se pueda modelar con esto, pues es un proceso de negocio. Y en inglés lo llaman Business Process Model, que es básicamente cómo se modela. Entonces, características de estos procesos de negocio. Tienen una descripción gráfica, o sea, como podemos ver aquí, esto sería un pseudo representación. Ahora hablaremos de representaciones de flujos, donde hay flujos visuales, hay actividades humanas automáticas, en este caso serían las humanas, pues el propio hecho de que tienes que rellenar una solicitud, y las automáticas serían pues todas aquellas acciones que las tiene que realizar el sistema. Hay una definición del proceso e instancias sobre el mismo, que son las que realmente se ejecutan sobre ese mismo proceso. Y luego, puede estar relacionado con entidades o no, o sea, no es necesario que haya una base de datos detrás, puede ser una entidad sin más, sin tener que reflejarse en base de datos, pero lo normal es que siempre haya una instancia de base de datos relacionada. En concreto, en OutSystems, pues tenemos también un runtime, un framework, que siempre está ejecutándose,
y por detrás, que es lo que maneja todo esto y lo que vamos a ver durante el día de hoy. Y también para interactuar con los procesos, pues tenemos APIs. Vale, ahora vamos a ver lo de BPM, o sea, ¿por qué todavía no estamos hablando de BPT? O sea, en realidad, los procesos de negocio, pues de toda la vida se han dicho BPM, que es Business Process Model, pero existe lo llaman BPT en vez de BPM, porque no sigue una nomenclatura de BPMN. O sea, lo de que sería un BPMN conocido sería algo así, esta nomenclatura que tenemos arriba. EOSystem, su nomenclatura es la que tenemos abajo. Entonces, eso no es una correlación, una transformación de esto a esto. Son dos imágenes diferentes, dos procesos diferentes, mejor dicho. Entonces, si vamos a la documentación que tiene OSystem en su artículo, vemos cómo nos explica las correspondencias con BPMN 1.2 y los diferentes nodos a lo que se correspondería y las diferentes formas de modelizarlo, de diseñarlo. Vale, y esta capa de procesos ya no existen desde básicamente versiones iniciales, lo que pasa que siempre está ahí y nunca nos da por investigar o ver qué se puede hacer con esto. También existía el curso, ya está actualizado, ha estado existiendo durante mucho tiempo, incluso con versión antigua de OSystem, y ahora ya está actualizado y en Reactive. Aquí tengo el link, lo compartiremos esta diapositiva, estas diapositivas con los enlaces. Aquí tenemos el enlace a la página web de OSystem, donde podéis perfectamente hacer el curso, que, vamos, yo lo recomiendo, el curso de procesos, que habla bastante bien de algunas cosas. Pero no de lo avanzado que voy a comentar hoy. Vale, en primer lugar, para la gente que no haya visto procesos, sobre todo en OSystem, pues voy a ir ya al Service Studio para explicar rápidamente. Así que lo tengo por aquí. Y, vamos, como hemos comentado, la capa de procesos es esta cuarta que está aquí. Entonces, aquí normalmente si hemos creado algún timer para ejecutar algo por las noches o en batch, ¿no? En servidor, que eso sí, eso es bastante común, pero procesos no nos paramos mucho a ver qué es esto, qué se puede hacer con esto. Vemos que hay aquí unas acciones diferentes, que no son ni de cliente ni de servidor, o sea, no son las típicas acciones. Entonces, bueno, pues vamos a explicar lo que son. En primer lugar, pues bueno, hay que crear un proceso nuevo. Vamos a dejar este nombre, vamos a ponerle aquí en el detalle lo mismo. Y nada, y tenemos, igual que cualquier acción de OSystem, un start y un end. Y aquí ya le podemos empezar a ir introduciendo por los diferentes elementos. En este caso, que tenemos que hacer una actividad que requiere ser hecha por un humano, por así decirlo, que al que no lo puede hacer el sistema, pues tenemos aquí la actividad humana, que básicamente le podemos definir qué usuario la puede hacer, a qué pantalla, es con eso de destination, le decimos a qué pantalla tiene que ir el usuario para realizar la acción, poner instrucciones, una fecha de cuándo la tiene que cumplir, los roles que lo pueden hacer, si se puede saltar o no, o sea, diferentes configuraciones, para luego, pues, cuando continuar el flujo le podemos poner cualquier de esos otros elementos, una actividad automática, que como su propio nombre indica, la va a hacer el sistema. O sea, aquí no interviene el usuario. Aquí esto, una vez que el usuario termine esa actividad, podríamos hacer una actividad automática, bueno, o todas las que quisiéramos. Esto es modelar, como modelamos en OSystem, de forma visual. También podemos ejecutar otro proceso, o sea, un subproceso dentro de este. También tenemos el elemento wait, y esto es por si queremos esperar. En el proceso le podemos poner un timeout para que sean vamos, la fecha que queramos y cuándo se puede cerrar. Que esto se puede cerrar, pues, por ejemplo, con la creación o la actualización de una entidad. A lo mejor estamos esperando a que se creen los registros de una solicitud o lo que sea. Y esto automáticamente espera y cuando ya está, pues avisa al usuario, por ejemplo. Hay que rellenar algo. Vale, y aquí estoy haciendo un flujo lineal, pero esto admite bifurcaciones y demás. Aquí podríamos poner otra también. Podemos poner luego esta que va por aquí. Esa rama sigue por aquí, esta se termina por aquí. Vamos, todo lo que nos permite modelar un proceso de negocio. Y luego también tenemos este nodo, que básicamente es el que usamos para
bifurcar el decision, que no es un if como tal, porque tiene lógica, o sea, dentro, si entráis, tiene lógica, o sea, y ya estamos en servidor. O sea, ya tenemos las mismas acciones que tenemos en cualquier server action. Lo único que los nodos, no hay un end, sino que hay un decision outcome. Esto es para saber, para decirle cuántas ramas, o sea, no tiene por qué tener 2 ramas, se puede tener varias ramas. O sea, este decision puede ir por aquí, pues es como si fuera un switch. Y entonces aquí dentro modelamos para qué rama queremos ir. Si para la 1, para el yes, para el no, le podemos cambiar el nombre si queremos. ¿Vale? Aquí, no, es aquí. Aquí le podemos cambiar el nombre y aquí nos aparece. Aquí podemos modelar nuestra lógica para saber si tenemos que ir para un lado o para el otro. Y las actividades automáticas no me he metido dentro, pero también son server actions. Aquí podemos llamar a cualquier server action de que tengamos en nuestro módulo o en las dependencias de otros módulos. Y a poner la lógica que nosotros queramos. Y luego, bueno, tenemos pues típicos comentarios, si queremos documentar algo del flujo. ¿Qué más tenemos? Tenemos conditional start, que no le he comentado. Esto sería como otro flujo en el mismo proceso. O sea, esto para que funcione el conditional start, o sea, no puede empezar por aquí o por aquí. O sea, el proceso siempre empieza aquí y, opcionalmente, si se da alguna condición que desencadene este conditional start, como puede ser un start on, ¿no? ¿Cuándo empieza? Pues cuando se actualiza tal registro en base de datos. O pues aquí hacer un cálculo de, no sé, cualquier cosa, por ejemplo, pues lo podríamos hacer así. O también podemos poner actividades humanas y demás. Es como si fuera un subflujo dentro del mismo flujo. O sea, mientras que el proceso esté activo, aquí se iniciaría, o sea, esto seguiría por aquí, por ejemplo, estamos aquí, y esto entra en conditional start, pues esto seguiría aquí perfectamente, seguiría por aquí, seguiría su flujo normal, y aparte, el conditional start pues continuaría. Empezaría por conditional start, haría lo que tenga que hacer, si hay una actividad humana, pues también se gestiona, y luego ya terminaría, como si fuera un subproceso, básicamente, por así decirlo. ¿Qué más tenemos? Bueno, luego, voy a borrar aquí, que hay muchas cosas. Las actividades humanas y los wait tienen, bueno, y los procesos en general, tienen lo que se llaman callbacks. ¿Qué quiere decir esto? Que son acciones que se ejecutan en determinados momentos durante el flujo. Por ejemplo, en los procesos tenemos callbacks generales para ejecutar acciones. O un process start, que se ejecuta cuando se inicia el proceso, nada más iniciarse el proceso. Cuando una actividad está ready, está ya preparada, una actividad humana. Cuando se ha sido abierta por algún usuario, cuando se ha empezado, cuando se ha cerrado la actividad o cuando se ha saltado la actividad. O sea, hay bastantes acciones para poder controlar, tanto a nivel de proceso como a nivel de actividad, actividad humana. Actividad automática, si nos fijamos, no hay ningún callback, porque son acciones de servidor. Aquí tenemos igual on activity ready, open, close, y los wait igual, on activity ready, close, open no hay. Y aquí lo que tendría, por ejemplo, si ponemos aquí un onReady y un onClose en esta actividad humana, en este proceso, cuando lleguemos aquí, antes de que esté lista esta actividad, va a saltar el onReady. Y cuando ya esté lista para el usuario, la va a poder realizar, cerrar, y cuando ya la tenga, antes de que se ejecute esta actividad, se hará el onClose, por si queremos verificar cualquier cosa, si lo ha hecho bien, si no lo ha hecho bien, si cualquier lógica que queramos implementar. Entonces, ¿qué más tenemos? Vale, pues yo creo que con esto, de momento, no voy a contar más, porque, o sea, puedo contar alguna cosita más, pero creo que esto es la introducción básica sobre cómo modelar un proceso. Ahora vamos a ver en las diapositivas. Vale, estábamos por aquí. Hemos visto la capa de procesos, los flujos, las actividades automáticas, las actividades humanas, los nodos decision, los wait, conditional start, los callbacks generales específicos y el uso de APIs. Vale, pues para interactuar con los procesos, en la lógica de la aplicación, no en la lógica de los procesos, tenemos pues varias APIs
que trae OutSystem por defecto para poder interactuar con ello. Por ejemplo, en el propio sistema hay varias acciones de servidor que tenemos aquí de procesos. Cerrar la actividad, abrirla, consultar algunas cosas, poner la actividad para un grupo, etcétera. También tenemos la API de PPT, por ejemplo, para controlar, pues igual, algunas cosas de procesos, de actividades, etcétera. Y luego hay una que se usa más para tradicional con el tema del Touchbox, que ahora hablaremos de él. O sea, hay varias APIs que nos permiten, pues, saber, controlar lo que está ocurriendo en los procesos o que ocurra algo en concreto. Pues ejemplo de un modelo, vamos a hacer un ejemplo. Uno muy sencillito, el que está en esta imagen. Aquí, si os acordáis del curso que hay de OutSystem, que es el de las películas, de OSMDB, básicamente es una aplicación que manejas películas y las creas, pues añades gente al reparto y demás. Entonces, aquí tenemos al administrador, que es el que añadía reparto a una película, y lo que vamos a modelar es que se valide ese reparto si es correcto. Y eso lo va a hacer un revisor de cast, este cast revisor. Entonces, el administrador, bueno, hay 3 actores en este flujo. Tenemos al administrador, el cast revisor y el propio sistema. Entonces, el administrador lo que empieza, pues, haciendo la solicitud de añadir un nuevo reparto. Y luego ya esta actividad, pues, el cast revisor tendría que validar la solicitud. Si no está bien, pues nada, ni vuelve para atrás ni nada, algo sencillo, rechaza directamente. Que tendrá que crear una nueva, el administrador. Y si está bien, ese actor o actriz es correcto, pues vale, pues lo incluimos nuevo. Entonces, ¿cómo podemos modelar esto en OutSystem? Pues empezaríamos en Node Start, como de costumbre, y empezaríamos con una actividad humana, que tendría que ser por parte del administrador. Cuando el administrador ya termina, hace su solicitud, entramos en una decisión para saber si vamos para allá, porque es incorrecto, no está bien, al final se decide que no está bien. Ah, no, perdón, me equivoco en una cosa. Esto no lo hace el admin. O sea, el admin ya lo ha hecho. El hecho de que el admin solicite añadir el reparto es lo que desencadena iniciar el proceso. Este validate request es por parte del cast revisor. El cast revisor es el que tiene que decir, vale, tengo una tarea, tengo algo que hacer, vale. Esta persona me está diciendo que quiere añadir a este actor en la película. Vale, pues cuando ya lo ha hecho, decide que sí o que no. En esta decisión lo podemos comprobar. ¿Que ha dicho que no? Pues nada, se acaba el proceso y aquí dentro se puede hacer lógica, por ejemplo, enviar un email, hacer cualquier cosa, al decir, oye, hemos rechazado tu petición. Y aquí, ya diríamos, vale, sí que es válido y ya está. Pero el usuario no tiene que hacer nada más. Dice que sí, ya el sistema es el que se encarga de añadir el nuevo reparto. Un flujo muy sencillo. Normalmente, obviamente, los flujos suelen ser más complejos. Vale, el taskbox. Vamos a hablar del taskbox, la cajita de tareas. Lo que vemos básicamente en muchos sitios, como por ejemplo pueden ser notificaciones, ¿no? Pues esto está muy ligado al BPT de OutSystem. Bueno, y en general a cualquier otro, pero hablando de OutSystem, o sea, bastante ligado. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que podemos hacer con él es que consultar las tareas que tenemos pendientes por un usuario. A lo mejor se empiezan a acumular tareas, por ejemplo, lo de antes. Tiene que revisar el revisor del reparto 10 películas. Pues tendrá 10 tareas donde tendrá que ir a revisar y le aparecerán, pues, nada, el típico taskbox que tiene OutSystem, por ejemplo, el tradicional es el de abajo. Tienes que hacer una solicitud, tienes que rellenar algo o tal. Pues aquí los tiene, todas las actividades que tiene. Y en Reactive existe un bloque en la forja, un módulo en la forja, que tengo aquí el link, que lo podéis descargar y utilizar el bloque de UI correspondiente, que se puede personalizar. Eso es lo bueno, porque si os fijáis es un diseño bastante básico. Y esto se puede extender mucho más poniendo usuario, fechas, más información. Entonces, que lo sepáis que está ahí.
y que en tradicional habría que activarlo yendo al entorno, poniendo esta dirección para entrar en el taskbox, en el EPAC taskbox y configurarlo por módulo. Y ya se te activa automáticamente, lo tienes en la aplicación. No tienes que hacer nada en la aplicación. Lo malo es que no lo puedes personalizar. Y lo bueno en Reactive es que sí lo puedes personalizar. Es un bloque que lo puedes meter donde quieras. A lo mejor cuando das a la campanita aparece y te dice las actividades que tienes. O sea, esta campanita obviamente la metes tú también manualmente programando. Y aquí ya pues lo podrías usar. Y es muy útil. Te aparecen las actividades que llevas haciendo en curso y puedes cerrarlas y demás. Puedes pinchar y te lleva a la página donde tienes que hacer algo. Vale. Monitorización. Eso es importante. ¿Qué está pasando con los procesos? Tenemos muchos procesos en vuelo y queremos saber, pues, qué está ocurriendo con ellos. ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Por dónde van? Entonces, todo esto se puede hacer desde el Service Center. Si nos venimos aquí, al propio Service Center, en la sección de Monitoring, en procesos, podemos filtrar por el módulo correspondiente que tiene los procesos. En mi caso, en este módulo hay 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí podemos ver si hay alguna instancia suspendida, si hay alguna con errores o si hay alguna instancia activa. Ahora mismo no tengo nada. Vamos a hacer algún ejemplo ahora dentro de nada y lo vamos a ver. Pero antes voy a comentar rápidamente lo que es el IPPT, que es también BPT, no existen, pero lo llaman light porque es algo muy ligero, muy rápido y que se ejecuta, se ejecuta de manera muy rápida y es muy útil para realizar algunas acciones. Por ejemplo, queremos, no sé, enviar un email o un usuario muchos usuarios en una aplicación, pues dan a exportar un Excel, un reporte, un listado, y se le genera y se le manda por email. Pues entonces esa acción se podía paralelizar de una forma muy rápida usando un live PPT. Por ejemplo, y lo que recomienda un system, que para poder ser un live PPT, lo que tiene que tener es solo un nodo inicio-fin con una actividad automática. No puede haber nada de actividades automáticas, humanas, ni ningún otro elemento. Se tiene que lanzar el proceso, el desencadenamiento del proceso tiene que ser con la creación de una tabla. O sea, por ejemplo, una tabla de reportes. Pues creas un nuevo reporte y ahí en esa tabla pues ya salta el proceso y dice, vale, pues empiezo este reporte, tal usuario, lo envío por email, etc. Y también tiene que estar esto de aquí de Expose Process Entities, no. Luego más adelante explicaré qué significa. Y también hay que configurarlo en el Service Center. Hay que irse al módulo en concreto, al tab, a la pestaña de Operation y habilitar esto, Light Process Execution. Y ya cuando publiquéis el módulo, os saldrá en la información que está activado como Light PPT. ¿Y qué características más tiene esto? Pues el timeout es de 3 minutos, por eso tiene que ser algo rápido. O sea, aquí no puede tardar más de 3 minutos en hacerse la lógica que se tenga que hacer, si no, va a saltar una excepción y no va a funcionar. Y permite, esto es lo bueno, que permite ejecutar más threads en paralelo que BPT normal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, más ejecuciones a la vez. Por ejemplo, hay 100 ejecuciones, ¿no? Solicitan 100 usuarios hacer algo, pues se va a poder ejecutar de 20 en 20. Mientras que un BPT normal solamente puede tener 10 ejecuciones simultáneas haciendo algo. O sea, no quiere decir que haya 10 instancias activas, sino que 10 ejecuciones de actividades automáticas. Porque instancias puede haber muchas. Como hemos visto, por ejemplo, en la imagen de antes, aquí hay 61, 22, tal. Eso no hay ningún problema. Vamos a hablar ahora del análisis de impacto en procesos. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya tenemos nuestros procesos creados, tenemos incluso en producción algunos procesos. ¿Y qué pasa si salta un error en alguno de ellos? O tenemos que hacer un cambio obligatoriamente y tenemos instancias en ejecución. ¿Cómo funciona en OutSystem? ¿Qué es lo que hace? ¿Empieza de nuevo? ¿Los borra? ¿Se mantiene lo que había antes? Entonces, vamos a poner un caso de uso, vamos a hacer una demo para que sea más claro. Por ejemplo, resolución de una incidencia en producción, ¿no? Tenemos un proceso que ha dado un error. A ver cómo lo podemos resolver. Entonces, OutSystem lo que hace es, cuando publicas un módulo que tiene procesos en ejecución, lo que hace es un análisis de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que mira, lo analiza y ve si el proceso, la nueva definición del proceso es compatible
con las instancias que ya están en ejecución. Entonces hace un análisis de impacto y lo podemos ejecutar de dos tipos. Primero, efectivo, que es el que básicamente se hace, o sea, el módulo se despliega y se actualizan los procesos, o el de previsualización, que básicamente es una simulación. Podemos ver qué dice OutSystem si yo lanzara esto, si yo publicara esto con este módulo con estos cambios sobre estos procesos. Entonces OutSystem hace dos cosas. O lo puede dejar o lo deja tal cual, no hay ningún problema, o lo suspende. Si no sabe qué hacer con ello porque has hecho un cambio que impacta, lo deja suspendido. Y luego ya, como usuario, desde el propio Service Center, pues podrías darle a reanudar, podrías continuarlo si ves que no es un impacto, si no hay ningún problema. Entonces, bueno, todo eso, tenemos aquí un enlace también bastante útil que habla sobre el análisis de impacto y de qué pasa cambiando con cualquier cosa, actividades, parámetros y demás. O sea, que no me puedo entretener porque si no, nos tiramos aquí bastante tiempo. Entonces, ya sin enrollarme más, voy a ir a hacer la demo. Tengo por aquí una página de pruebas, de procesos, y vamos a lanzar un proceso normal y corriente. Voy a dar este botón y lo hemos lanzado sin simular ningún error. Lo tengo parametrizado para simular aposta un error dentro. Entonces, ahora si nos vamos a Service Studio, vemos, un momento, si me ha ido, ¿vale? Vemos que tenemos una instancia activa de este proceso. Que, por cierto, no lo he enseñado, voy a enseñarlo. Es este de aquí. Empieza con una actividad automática, tiene luego una humana, luego un decision, dos actividades automáticas y dos wait de 2 minutos. Algo lo he hecho solamente de ejemplo para que lo podamos ver. Entonces, aquí dentro de esa actividad humana he simulado un error, que salta una excepción, por lo que sea. Obviamente, esto es una tontería, pero solamente para ilustrarlo. Vale, entonces aquí, de momento, si nos fijamos, no hay ningún error. Está las instancias activas y si no hay ningún error, está todo bien. Nos metemos a ver cómo va el proceso, este que tenemos activo, y vemos que ha empezado por el start, luego ha hecho la actividad automática 1 y luego la actividad, ahora está parado en la actividad humana 1. Vale. Y entonces aquí pues ya tendría que llegar el usuario y hacer lo que tuviera que hacer, ya el proceso pues seguiría su curso normal. Ahora bien, vamos a lanzar el proceso, pero esta vez va a ocurrir un error dentro. Entonces volvemos al monitoring, actualizamos y vemos que tenemos dos instancias activas y además una con error. Pues vamos a ver qué ha pasado. Nos metemos en la instancia y aquí vemos Start. Y se ha quedado la actividad automática 1 y hay un error. Y lo podemos entrar perfectamente a verlo, a ver qué ha pasado, cuál es la traza. En este caso, pues es una simulación que he hecho yo de error. Entonces, vale, pues vamos a arreglarlo. Vale, localizamos el error, que básicamente sabemos que está aquí. Y simplemente lo que voy a hacer, voy a borrar este proceso de prueba que tenía antes. Lo que voy a hacer va a ser deshabilitarlo para que no falle, básicamente. Entonces, antes de publicar, como estamos haciendo un cambio en un flujo que ya está iniciado, pues OutSystem va a hacer el análisis de impacto. Pero antes de publicar, vamos a ver cómo se podría hacer una simulación de lo que pasa. Entonces, en vez de publicar, aquí en Module damos a Upload para subir la versión al servidor sin publicarla. Entonces, si vamos al módulo en concreto, en OutSystems, en Service Studio, en Service Center, vemos que hay una versión, pero no está publicada. Y si os fijáis aquí, aparece un botón de Impact Analysis. Vamos a pulsar. Y aquí OutSystem ya está haciendo el análisis de impacto, está analizando todos los flujos, las instancias que hay, y ya nos dice que no ha detectado nada, no hay ningún impacto. Vale, perfecto. Entonces aquí ya directamente podríamos estar esperando por si queremos darle a publicar. Pues sí, lo vamos a publicar. Vale, esto me está dando un problema de base de datos de pruebas que hay de OutSystem. Eso no hay ningún problema. Vale, y ya lo hemos publicado. Entonces, si volvemos otra vez a la monitorización, vemos que sigue el proceso con error.
Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues, bueno, en realidad ya no sigue con error, porque automáticamente existen en los procesos, que no lo he comentado, tiene un mecanismo de reintentos, como igual que pasa en los timers. Los timers se reintentan por defecto 3 veces. Pues los procesos en Auxisten se reintentan hasta el infinito. O sea, no hay una parada clara de cuándo se para, pero obviamente no se está intentando ejecutar cada X tiempo, porque imaginaos, eso es, ¿no? Colapsaría el servidor, sino cada vez va incrementándolo más. 5 segundos, 10, 15, 20, un día, 2, o sea, es como un algoritmo que tiene para no sobrecargar el servidor. Entonces aquí estaba con error y justo cuando me he metido a enseñarlo ya se ha quitado porque se ha hecho el retry y ha vuelto a hacer la actividad humana o automática y ha visto que no hay ningún problema, ya lo ha hecho bien, ha ejecutado bien y ya ha seguido con el proceso como estaba el otro, de la forma normal por la actividad 1. Y ahora aquí viene la pregunta más importante. Claro, hemos cambiado alguna lógica que está aquí dentro que no pasa nada, pero si nos cargamos la actividad esta, si nos cargamos, si pues metemos más nodos, si introducimos más, pues esto System está bastante bien porque te lo hace bien el análisis de impacto e incluso te deja decidir si, por ejemplo, estás en esta actividad y metes una nueva aquí y ya estás por aquí. Te dejan colarla, te deja, vamos, hacer bastantes cosas y está bastante bien. Obviamente, lo suyo es que un proceso de negocio pues se toque lo menos posible y normalmente los cambios que ocurran sean errores o, por ejemplo, integraciones con un API que ha dado un error, incluso se puede solucionar solo con la política de reintentos que tiene. Entonces, lo normal es cambiar lógica que hay dentro de las actividades automáticas o de los decision. Pero bueno, también podemos cambiar en el flujo perfectamente. Podemos cambiar aquí este decision, borrarlo y que solamente hay una rama. Y ejecutar el análisis de impacto y el System ya te va a decir que los procesos se van a suspender. Pero, por ejemplo, a lo mejor te interesa continuarlos manualmente. Entonces, eso ya es estudiarlo. Aquí hay tampoco me he metido a hacer muchas pruebas, pero aquí hay un enlace, o sea, aquí os dejo un enlace donde está toda la documentación del System con todos los impactos que hay. Yo, por suerte, no he tenido que producir muchos cambios importantes. Vale, ahora vamos a hablar de buenas prácticas. Entonces, podemos diseñar un proceso pues como queramos, pero claro, lo suyo es diseñarlo pues conforme a unos patrones o unas recomendaciones. En este caso, System pues también tiene. En primer lugar, pues lo más obvio, ¿no? Diseñar procesos con flujos sencillos, no empezarnos a liar ahí con muchas flechas para acá, para allá. Y a lo mejor lo que hay que hacer es dividir esos procesos en sus procesos más pequeños. Más cosas que dice OSystem. No dejar procesos en ejecución durante periodos muy largos. O sea, incluso voy a abrir el enlace de las buenas prácticas y lo cuento rápidamente desde ahí. ¿Qué quiere decir no dejar periodos durante mucho tiempo? Por ejemplo, aquí en este ejemplo, lo que hacen es que tienen que, unos movimientos bancarios, tienen que revisarlos o confirmarlos. Entonces, tienen 6 meses los usuarios máximo para hacerlo. Y hay un wait esperando por 6 meses. Esto no es nada recomendable, porque obviamente se van a generar muchas instancias de este proceso y va a estar esperando durante 6 meses, incluso de forma innecesaria, porque por aquí dice que los usuarios lo suelen hacer, los clientes, después de 3 días de recibir el email de que tienen que rellenar algo. Entonces, esto, esperando 6 meses, que a lo mejor en 3 días les vale. Entonces, esto no está nada recomendado porque empiezas a tener muchas instancias innecesarias en tu entorno y cada vez que se publica tienes que hacer el análisis de impacto de todo lo que hay. Entonces, aquí lo que hacen básicamente es hacer un bucle con el wait para que esté consultando cada 3 días. Oye, en 3 días, ¿están los movimientos? Perfecto. ¿No están? Sigo esperando. ¿Están en 3 días? Vale. Y así es lo que están haciendo. Más, no abuso de los conditional starts. O sea, no es bueno poner muchos conditional starts por lo mismo, por el análisis de impacto. O sea, si tenemos conditional starts, están escuchando siempre ahí por eventos en nuestra instancia de proceso y son parte del análisis de impacto. Tienen que ver, Auxisten tiene que ver que no haya ningún problema, si algo ha cambiado y demás. Entonces, esa es la recomendación. Luego, esto es muy importante, separar la lógica del proceso y de la aplicación. O sea, sobre todo también para evitar bloqueos en base de datos. Esto vamos a ver un ejemplo muy claro luego, no me voy a entretener aquí.
y no usar las entidades de procesos, que básicamente eso es lo que hemos visto aquí del expose process entity. Y si le ponemos que sí, lo que hace es crearte en tu database como si tuvieras una entidad más relacionada con el proceso. O sea, esto no es recomendable porque luego hay que hacer más joins y demás. Lo que recomiendo System es que directamente este proceso pues lo tengas tú en tu entidad. Como tengo aquí en esta entidad, pues estar asociado a un proceso. Y ya está. ¿Por dónde iba? Vale. Vamos a pasar ya a algo, creo que lo más importante de la charla. No lo más difícil, que seguramente, pero sí lo más que creo que es importante conocer y saber y probar. He dicho que hay lógica de la aplicación y lógica de los procesos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La lógica de los procesos es lo que ya hemos visto, todo lo que se ejecuta ahí en la capa de procesos, en ese flujo que tenemos, en esos flujos. Y luego la lógica de la aplicación, pues, es, por ejemplo, en Reactive, el lado cliente y el lado servidor, o sea, las dos cosas juntas. Entonces, vamos a ver las acciones que son síncronas y asíncronas dentro del proceso, porque podemos pensar procesos asíncrono. No todo es asíncrono dentro de los flujos de procesos. Ahora lo vamos a ver. Y también vamos a hablar sobre experiencia de usuario, sobre todo con bloqueos de base de datos, con todo en general. Entonces, vamos a ir a hacer una demo al entorno. Primero, voy a enseñar un proceso que tengo aquí, que básicamente es que se abre una solicitud, alguien tiene que hacer algo sobre esa solicitud y en función de si decide borrarla o cerrarla. No hay más pasos. La puedes borrar, entonces aquí se hace una actividad automática de poner el estado a borrado, o sea, no lo estoy borrando de base de datos, es un borrado lógico, y aquí cerrarlo, que igual estoy cambiando otro estado, que es el estado de cerrado. Entonces, vamos a ir al entorno, tengo por aquí. Entonces, tengo un listado de solicitudes, aquí tengo 3 cerradas, voy a crear una nueva. Y voy a crear, o sea, lo he llamado los procesos async y sync, en plan de asíncrono y síncrono, pero en realidad todos los procesos son asíncronos. Pero vamos a ver por qué cosas no lo son. Entonces, lo voy a crear como, primero, como asíncrono. Sí, ¿vale? Ya lo tengo creado y lo voy a poner aquí, pues, dpt like pro. ¿Vale? Lo vamos a guardar. Si vamos a la lista, aquí lo tenemos, estado abierto, bpt like pro. Entonces, nosotros llegamos y decimos, voy a enseñar la lógica antes para que se vea claro. Esta es la página que tenemos de detalle, algo muy sencillito. Con 3 botones, el guardar, borrar y cerrar. Entonces, cuando nosotros estamos a cerrar o a borrar, lo que estamos haciendo es, pues eso, cerrar la actividad mediante el API, mediante la llamada que hemos comentado antes de que hay APIs para interactuar con el proceso. Y le vamos a sacar un mensajito por pantalla al usuario para borrarla y vamos a, bueno, para decir que se ha borrado, y nos vamos a redirigir al listado. Aquí. Igual con la de cerrar. Cerramos y nos vamos al listado. Entonces, yo lo voy a cerrar y se supone, claro, ha salido el mensaje, dices cerrado, ¡ay, qué bien! Pero luego llegas al listado y dices, ¿qué ha pasado? No se ha cerrado, sigue aquí abierta. Esto está mal. Pero si actualizas, sí que está cerrada. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? O sea, está mal mi proceso, está mal mi aplicación. Claro, yo como usuario, pues aquí la experiencia de usuario no está bien. O sea, yo me pienso que esto ha fallado, que no se ha cerrado. Más evidente todavía con si borramos. Voy a crear una bpt nueva. La voy a guardar. Aquí la vemos abierta. Que le da nueva. Aquí, bueno, aquí era otra. Aquí la vemos abierta. Y entro dentro y le voy a dar a borrar. Y me dice, está borrada. Vale. Y sigue estando en el listado.
y si actualizo, ya desaparece, porque está borrada. Entonces, algo, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Vale, pues vamos a analizar bien lo que está pasando en la aplicación y en la lógica de los procesos. Cuando he dicho que algo es asíncrono o síncrono, es ahí donde radica la cuestión. Esto es muy importante, solo en los procesos, las actividades automáticas es lo único que se ejecuta de manera asíncrona. O sea, que no hace falta que esté la aplicación ahí esperando para nada. Se hace y ya está. No hace falta tener una conexión con el servidor. Se hace de manera back. Y los callbacks sí que son síncronos. O sea, se ejecutan esperando en la aplicación. Si nosotros damos un botón y hay un call, por ejemplo, para cerrar una actividad y hay un callback, siempre se va a quedar aquí. Cuando nosotros aquí hacemos el close, siempre nos quedamos, o sea, siempre se queda aquí detenido esta acción y va al flujo del proceso. Y si hay un callback, en este caso los callbacks son las acciones que hemos dicho antes, on close, on ready, on open, por ejemplo, esta actividad humana tiene un callback de on close. Cuando se cierra, que haga algo. Entonces, hemos dicho aquí que se cierre y aquí, en esta lógica, mientras que estamos aquí esperando, se va a ejecutar esto. O sea, la lógica que hay aquí. En este caso está vacía, no hay nada. Entonces, y luego continúa. Si no hay ninguna actividad automática de por medio, esto sigue siendo síncrono. O sea, esto sigue aquí parado todavía. Entonces, en nuestro caso, se va a ejecutar el on close. Va a llegar al decision. Va a entrar dentro. Va a ejecutar todo esto que hay aquí. Va a salir de aquí y una vez que salga de aquí, ya como son actividades automáticas, esto se va a liberar, va a venir aquí y ya son dos flujos independientes. Este flujo continuará como quiera, o sea, cuando quiera, y este flujo igual, continuará cuando quiera. Entonces, eso es lo que nos está pasando, que estamos cambiando de estado de manera asíncrona. Estamos diciendo, oye, bórrate o ciérrate, cuando todavía cuando todavía, o sea, no, o sea, este ha ido tan rápido al listado, ha dicho, vale, me cierro, vale, se queda por aquí, este va, manda el mensajito cerrado, se va al listado y todavía seguimos viendo la antigua. La vamos a hacer otra vez. Perdón, voy a crearla asíncrono, no, síncrono. Aquí. Síncrono, digo asíncrono, hola. Aquí vemos el listado que hay un hola. Y si nos metemos y le cambiamos, ahí ha esperado, o sea, aquí lo que ha pasado, ha hecho el close. Ha pasado por aquí, ha hecho el on close, ha hecho el decision de forma síncrona, o sea, se está aquí esperando todavía no pasaba este mensaje. Y una vez que ya sale de aquí, son dos flujos distintos. Se ejecuta el mensajito, se va al listado, y esto por aquí puede haber avanzado o no. En este caso, no ha avanzado. O sea, va tan rápido el ir a la pantalla y en que se haga el fetch de base de datos, en que se traigan los datos de base de datos, que por eso sale como que todavía está abierta. Porque todavía aquí no se ha ejecutado esto que haga que cambie el estado realmente. Entonces, se está haciendo una consulta a lo mejor en 250 milisegundos y se cambia el estado en 500 milisegundos. Pues esto no está mal, lo está haciendo bien. Está llamando a base de datos y está sacando esto que todavía no está cerrado. Y por eso cuando actualizamos ya se ha hecho. O sea, si por ejemplo retardáramos unos milisegundos llegar a la página, seguramente salga bien. Pero podría ser que no. O sea, podría ser que en algún momento va lento el servidor o lo que sea y esto se ejecuta más tarde o System decide ejecutar otras cosas antes por la cola que tiene procesamiento y no, vamos, y no podemos asegurar que siempre vaya a estar bien. Igual si te quedas puedes quedarte en la solicitud, pero a lo mejor por aquí tienes un estado o se cambia el color o algo cambia en función del estado. Y si esto no sabe que es otro estado, igualmente no lo va a poner bien. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que espere, que sí que sea todo síncrono. O sea, que no nos vayamos al listado hasta que realmente no se ha cambiado el estado de la solicitud para ver que está cerrada o para ver
que está borrada. O sea, bueno, para no verla, mejor dicho, si la borramos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues hay que diseñar el proceso, en vez de esta forma, hay que diseñarlo de esta forma. O sea, la lógica que hay en estas actividades automáticas, la tenemos que meter dentro de algo que sea síncrono, ya sea en este decision o en este onClose. En este caso, lo he incluido en el nodo decision. Si nos fijamos cómo está hecho el proceso, este que le llamamos como síncrono, está en el decision el cambio de estado. Vale, entonces vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Ahora ya se supone que debería, como es síncrono, ¿no? Pues debería funcionar bien. Vale, vamos a ejecutarlo, vamos a crear uno nuevo. En este caso ya tenía por aquí uno creado, voy a crear uno nuevo, que sea síncrono. Nuevo, sync. Lo he guardado, me voy al listado manualmente y aquí está. Lo tengo aquí, mi solicitud. Vale, entonces ahora, si yo le doy a cerrar, pues todo tiene que ir bien. Se me tiene que salir mensaje, me tiene que ir al listado y me tiene que salir bien. Vale, pues yo con toda mi buena fe le doy y veo que esto empieza a tardar muchísimo. Y digo, joder, pero si tampoco tarda tanto, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y me quedo aquí bloqueado. Y no sé qué está pasando. Entonces, bueno, pues vamos a verlo en el monitoring del Service Center. Procesos. Este es BPT Blank, el módulo. ¿Vale? Y vemos que hay dos instancias activas. A ver, un momento aquí. Vale. Aquí me pone igual, closed. Ha tardado, después de tardar mucho tiempo, me ha puesto que se ha cerrado y es mentira. No se ha cerrado. Entonces, si refrescamos aquí, ahora sí. Vemos que obviamente hay dos instancias activas, que son este proceso que está abierto y este, que nosotros incluso si volvemos a actualizar, digo, bueno, a lo mejor se actualizó, ahora sí que va. Pues ahora peor todavía, la hemos liado. Se ha quedado esperando, me ha dicho que está cerrado, ahora es mentira, ni actualizando se dice que está cerrado. O sea, peor todavía, lo hemos hecho. Vale, aquí lo que está pasando es que al hacerlo síncrono está habiendo un bloqueo de base de datos porque la lógica de la aplicación está modificando la base de datos y la lógica del proceso está modificando la misma tabla de base de datos. Y una está esperando por la otra y la otra está esperando por la una. Y están bloqueados. Ahora lo vamos a ver despacito. Entonces, vemos el error. A ver qué pasa. Tenemos aquí un error. Lo metemos. A ver qué dice. Se agotó el tiempo de espera de ejecución. Pues ya está. Ha dado un timeout en servidor, por así decirlo. O sea, eso salta cuando ha habido una... O sea, si vemos esto es que algún conflicto, por ejemplo, con la base de datos, algún bloqueo hay. Y eso es lo que está pasando aquí. Y se ilustra muy bien en este ejemplo, que está de buenas prácticas aquí, en este enlace de buenas prácticas, que es lo que dice separar la lógica del proceso y la aplicación. Aquí, lo de la derecha es nuestra... a ver... Vale, lo de la derecha es nuestro proceso. Y lo de la izquierda es nuestra lógica de aplicación. Entonces, nosotros estamos haciendo algo parecido. Estamos actualizando la base de datos y luego le estamos diciendo a que se cierre la actividad. Entonces, aquí, como hemos dicho, se queda parado, porque hay aquí un close, un callback, que es síncrono. Entonces, esto se queda esperando aquí y no continúa. Entonces llega y dice, vale, y aquí hemos abierto una transacción de base de datos. Hemos iniciado, o sea, no hemos hecho solamente cuando se terminara esta acción, se haría commit en base de datos, así como funciona OSISTE. Cuando se hace cualquier actividad, cualquier transacción de base de datos, varias service actions, da igual que estén encadenadas, van lanzando consultas y actualizando la base de datos y hasta que no se finalice esa petición, esa acción general, no se hace el commit. Entonces aquí está pasando algo de eso. Llegamos, actualizamos esta tabla y cerramos. Hemos iniciado una transacción y luego venimos aquí, está esperando y dice, vale, on close, tengo que hacer esto, tengo que actualizar la base de datos. La misma tabla.
¿Qué pasa? Que OutSystem dice, vale, ¿puedo actualizar la tabla? No, porque hay otra transacción ahí en marcha que me la está bloqueando. Vale, pues espero a esa transacción. Y aquí es donde está el bloqueo. No puede, porque este está esperando a que este termine, pero este no puede terminar porque está esperando a que este termine. Entonces, aquí es donde tenemos el bloqueo de base de datos. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues OutSystem propone varias cosas. En primero, separar justamente eso, crear una tabla extendida de esta, que tenga los campos que modifica el proceso, para que así no haya bloqueo. Este está modificando unos campos y este está modificando otros. Entonces, así no habría ningún problema. Que lo que está haciendo aquí, por ejemplo, cambia el estado. Dice, vale, ¿qué otras opciones hay? Introducir un commit. Justamente antes de llamar a cerrar, terminé la transacción. Vale, actualizo la base de datos, confirmo la transacción, llamo. Entonces aquí al llamar, dice, vale, voy a actualizarlo, vale, no hay ningún bloqueo, perfecto, lo actualizo. Termina todo bien. Entonces nosotros vamos a aplicar una de esas técnicas aquí y vamos a ver qué pasa. Vale. Pero, si os fijáis, ahora, bueno, ahora esto también es curioso por el tema de los reintentos. Ahora si actualizo, sí que va a aparecer que está cerrada. ¿Por qué? Por los reintentos. Ahora se ha vuelto a reintentar. Ahora se ha vuelto a reintentar. ¿Dónde estoy? Esto ha dado error aquí. El proceso se ha quedado parado aquí porque estaba otra transacción bloqueada. Entonces, ahora, como ha dado error en el proceso y el proceso tiene política de reintentos, ha vuelto a reintentarlo. Vale, ¿qué tengo que hacer? Actualizar. Ahora, ¿puedo? Sí, pues lo ha hecho y ha continuado su flujo normal. Ahí ya termina el proceso. Como podemos ver aquí, si vamos para atrás, ¿veis aquí el error? Si actualizo, ya no hay error. Ha tirado para adelante y ha terminado. Pero claro, tampoco, eso no lo queremos que funcione bien a la primera. No queremos que haya ese bloqueo. Incluso este bloqueo es sencillo, pero luego si hay muchas llamadas puede haber bloqueos todo el rato y se puede armar una buena. Entonces, lo que puedo hacer aquí, por ejemplo, es la opción del commit, que tiene unas implicaciones. O sea, no es tan sencillo. Obviamente hay que analizarlo bien, ver dónde se está usando para... Aquí tengo mi acción, que lo que hago es justamente eso. Aquí en ese flow path, lo que hago es llamar a esta base, o sea, actualizar esta base de datos, digo, esta tabla de base de datos. Y luego en el proceso, cuando hago el close, me quedo aquí esperando hasta que se hace esto, y va a intentar hacer esto y no puede porque está bloqueada la base de datos. Es otra transacción distinta a lo que ocurre en la lógica del proceso. Entonces, en mi caso, os puedo poner un commit antes de llamar al close para liberar esa tabla. Voy a ponerlo y voy a volver a lanzar el mismo proceso. Vale, actualizo. A ver, un momento. Vale, lo he hecho sin querer. Quería comprobar si estaba puesto como síncrono. Vale, lo creo. Hola, 4. Lo guardo. Vemos que está aquí abierto. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es lo que siempre he querido que pasara. Que de ir a cerrar, me pusiera que está cerrado y que realmente en el listado me salga que está cerrado. Lo hago y ahí está. Ahora sí, lo he conseguido. Porque ahora ya sí que estoy navegando al listado cuando realmente ha cambiado el estado. Y ahora, igual con el cerrado. Tenemos abierto. Con el borrado le damos a borrar y ya no está. Y esto es una buena experiencia de usuario y lo que queremos conseguir. Entonces, hay que tener estas cosas en cuenta. O sea, modelar procesos no es algo... bueno, luego haré una conclusión, pero no es, estos casos no son triviales, pero hay que tenerlos en cuenta porque pueden pasar. Y si no sabes por qué pasan, no vas a poder solucionarlos. Entonces, entonces lo que yo recomiendo es, pues, depende, si lo quieres separar en dos, tiene sus consecuencias. Tienes que hacer otro join con la tabla y demás, hay que analizarlo. ¿Que quieres poner un commit? También hay que tener cuidado, porque
si haces un commit, ya no puedes hacer rollback de lo que ha ocurrido. O sea, por ejemplo, aquí hay una lógica, imagino que aquí hay mucha más lógica, haces commit, te da un error en cualquier otro, te da un error por aquí, se va a hacer rollback hasta aquí solo. No se va a deshacer todo lo que se ha hecho aquí. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Y luego, hablando de rollback y de commit, estoy hablando de transacciones todo el rato de base de datos. Lo que ocurre en el proceso es una transacción distinta de lo que ocurre en el cliente, cliente-servidor, en la lógica de la aplicación. Entonces, si aquí salta una excepción, se va a hacer rollback solo de lo que ha ocurrido aquí. Si aquí ha ido todo bien en la aplicación y vamos al proceso y salta una excepción, solamente se va a hacer el rollback de lo que ha ocurrido en el proceso, en esa acción, en esa transacción concreta, en ese, por ejemplo, en ese onClose o en ese decision. O sea, creo que aquí la transacción sería completa. En onClose y luego el decision. O sea, todo el flujo entero del proceso. Entonces, claro, pues, porque es que es algo que choca un poco. Porque yo lo tuve que probar porque no me lo creía. En plan, ¿cómo algo? Porque te da la sensación de como es síncrono, o sea, esto va por aquí, sigue por aquí y ya continúa por aquí, como te da la sensación de que va todo unido. Y no, son dos transacciones diferentes. Aquí salta excepción, se deshace esto. Si aquí salta excepción, solamente deshace esto, no todo lo que ha ocurrido detrás en la aplicación. Por eso hay que tener cuidado para no dejar cosas incoherentes. Aquí, bueno, como hay un commit, se haría en realidad lo que ha ocurrido aquí, entre medias, si hubiera algo. Vale. Álvaro, Voy a perdona que te continuar. interrumpa, que estamos en una parte bastante interesante Sí. de la charla, pero vamos un pelín Sí, pillados de ya me he tiempo. dado cuenta. Voy a ir ya, vamos, ya he terminado, de hecho. Eso es lo que quería enseñar y comentar, que era lo más curioso y interesante que yo he visto durante toda mi experiencia que he tenido. Y he tenido muchos problemas con eso. Vale, más. Otra pregunta importante. Entonces, hemos visto ya todo esto. Entonces, ¿cuándo realmente merece la pena usar procesos? Obviamente, no hay que usarlo siempre. O sea, podemos ver un flujo básico de 3 estados, proceso de negocio, BPT2 System. No hace falta. Yo lo recomendaría solamente si hay varios actores en el flujo, por ejemplo, 3, 4, o sea, unos cuantos. Si hay más de 3 estados, porque modelar algo sencillito, al final puede ser mucho más simple hacerlo de una forma tradicional y no usando BPT. Y sobre todo yo lo recomendaría si se va a hacer uso del Taskbox, de la bandeja de tareas. Es muy útil para saber lo que tienes, lo que no tienes. Un sistema lo tiene integrado y funciona bastante bien. Se liberan tareas, se asignan a otras personas, está bastante bien. Y nada, y un proyecto por eso puede complicarse bastante si te enzarzas con BPT incluso sin tener experiencia. Entonces, por eso es recomendable, por ejemplo, haber visto ese vídeo de procesos. Pero vamos, al final, en muchos casos, nosotros tenemos algunos proyectos con procesos que van bastante bien y funcionan muy bien y es sota caballo rey. O sea, se separa muy bien la lógica en los procesos para no tener que tener switch, hacer unos modelados muy complejos que luego son muy difíciles de mantener y al final, pues, es evaluar velocidad contra la complejidad. Voy a seguir poniendo esto en grande. Y ya, para finalizar, bueno, algunos tips, o mejor dicho, también algunas preguntas, ¿no?, sobre el desarrollo con BPT. Los procesos se pueden lanzar de forma manual o mediante un trigger de base de datos. O sea, ¿cómo lo hago? Pues depende de tu caso de uso. O sea, manualmente, por ejemplo, tenemos el ID del proceso, por si queremos hacer algo con ello, como asignárselo a una tabla o hacer cualquier validación o lógica con ello. Hay que tener cuidado también con los bloqueos de base de datos y ambas dependencias son débiles. O sea, lanzar un proceso y lanzarlo con un trigger es una dependencia débil, que lo considera un sistema. Más cosas. ¿Qué pasa si hago un getUserID dentro de un proceso? Porque estamos hablando que hay cosas síncronas, asíncronas. ¿Qué pasa si hago un getUserID? Pues en actividades automáticas no lo hace, porque como es algo asíncrono,
pues no lo hace, pero en decision, en onRaid, en callbacks, normalmente sí, pero muchas veces, pero otras veces no. O sea, no sé por qué. Hay veces que en un entorno sí, otro no. Entonces yo siempre recomiendo, como se pueden pasar parámetros de entrada a los procesos, pasarle el user ID correspondiente que quieras evaluar. Perdón, que se me ha ido. Vale. Timeout en los procesos. Hemos hablado antes de timeout. Sí que hay timeout en los procesos. En 5 minutos, una actividad automática, si no se ha terminado, salta un error en el proceso, una excepción, y digamos, y no se puede ejecutar. Entonces habría que revisar y pasar esa lógica a un timer, por ejemplo. Más cosas. Vale, ¿qué diferencia hay entre cerrar una actividad mediante la acción pública o mediante el API? Pues mediante el API que nos proporciona el sistema para cerrar, no se pueden indicar algunos parámetros de salida al cerrar esa actividad. Es necesario usar la base de datos. Entonces hay que tener también cuidado con esa base de datos para no cometer esos bloqueos. Y al final, si usamos lo que tiene, si arrastramos la entidad, esto de aquí, podemos cerrarlo manualmente. Es una acción, close no sé qué, close wait, close actividad humana. Esta actividad humana la podemos cerrar manualmente diseñándolo en tipo de diseño, pero claro, eso lo que nos hace es modelar el proceso entero. O sea, yo recomiendo usar el API para cerrar la actividad correspondiente, no por ID, no cerrar, no arrastrar las acciones que tiene existen, porque si no al final tienes que acabar modelando un proceso así, que al final es lo mismo que modelarlo tradicionalmente, un árbol de árboles, y esto es inmantenible. ¿Cómo se gestionan los errores? Pues ya hemos visto. Cómo se reintentan hasta el infinito y cada vez tarda más. No es configurable. ¿Cómo asocio un grupo de usuarios a una tarea? Pues solamente ahora mismo se puede hacer mediante el API, no se puede hacer en tiempo de diseño. En tiempo de diseño solamente se puede ejecutar, o sea, una tarea humana se le puede asignar un usuario concreto o un grupo de usuarios, pero por rol. No le puedes decir este usuario, no le puedes pasar un listado. Sí que se puede hacer a través del API, que hemos visto, que hay un Activity Set Group. Lo mismo, lo que hemos visto del Post Process Entity, pues la buena práctica dice que no. ¿Qué ocurre cuando una actividad vuelve otra vez a ejecutarse? Por ejemplo, tenemos aquí un bucle, ¿no? O sea, actividad 1, pasa decision, pasa aquí, dice que no, y entonces esta actividad 1, ¿qué pasa? ¿Se actualiza o se crea una instancia nueva? Pues se crea una instancia nueva de esta actividad. O sea, no se actualiza la que ya había. Y luego ya, por último, tengo aquí algunas cosas más. Vale, en este caso, ¿qué ocurre? Pues esto también se puede diseñar. O sea, y cómo funcionan los procesos aquí no existen es que estos son bifurcaciones y se están generando en realidad flujos independientes separados. O sea, no quiere decir que la actividad 3 se ejecuta cuando se ha hecho la 2, la 1 y la 4. No, no, no. O sea, si vemos aquí a la derecha la traza, la actividad 3 se va a ejecutar 3 veces. O sea, son como si fueran 3 flujos independientes. Claro, esto es algo, bueno, en realidad esto es un antipatrón, que aquí os dejo un link también para que lo leáis acerca de ello. OSICE no recomienda hacer esto, no recomienda juntar las bifurcaciones. Entonces, si veis aquí la traza es 1, 2, 4. 1, 2, 1, 2, bueno, se ejecuta de forma síncrona todo. 1, 2, 4, luego el wait, luego tal, pero al final la actividad 3 se ejecuta 1, 2 y 3 veces. Y luego ya terminan los 3 flujos que se han iniciado aquí. ¿Qué ocurre si un flujo principal se ejecuta un conditional start? Pues, obviamente, primero tiene que estar el proceso activo. Si se ejecuta el conditional start y termina con un terminate, que le puedes configurar en el nodo end, le puedes configurar que sea terminate. Ahí sí que termina el proceso general. Ya no se puede ejecutar más conditional starts sobre esa instancia de proceso. Pero, si no, pues eso sigue escuchando y puede ejecutarse conditional start tantas veces como sea necesario. Y luego ya por último hay una excepción que es específica para los procesos que se llama abort activity exception, que lo que hace, se la puede lanzar por ejemplo en un on-close síncrono, que lo que hace es que se utiliza dentro de los callbacks para impedir que avance al siguiente estado. O sea, y no se refleja como un error en el proceso del service center. Por tanto, no se reintenta automáticamente. Esto puede ser muy útil para que algo se tenga que validar
y te lo salte en la propia aplicación. Oye, ha habido un error no sé dónde. Y hasta que te quedes en la aplicación y ya no se avance el proceso, no de un error y puede ser, o sea, no de un error a nivel como una excepción normal. Y también se refleja en el log, obviamente, que podemos verlo en el Service Center. Y nada, hasta aquí la charla. Muchas gracias, mi parte. O sea, muchas gracias y por escucharme y espero que no os haya liado mucho la cabeza a estas horas de la tarde.